Señal de última hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Carlos Martínez Macías. Este es un programa especial que realizamos el equipo de Señal Informativa en torno a los trágicos acontecimientos sucedidos este viernes en la preparatoria número 10, donde 20 alumnos fueron arrollados por un camión del transporte público y lamentablemente una estudiante falleció al filo de las 10 de la noche más o menos. Le quiero decir que este programa especial le estamos dando seguimiento precisamente a estos acontecimientos. Hay noticias relevantes en torno a los mismos. Me acompaña en este programa especial mi compañero Ricardo Salazar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos del auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y del Canal 44, además del 31.2? Pues efectivamente se suma la muerte de María Fernanda Vázquez, de 19 años de edad, estudiante de la Prepa 10, a 13 más que han ocurrido a lo largo de este año, y así llegaríamos a una cifra de 1,144 muertes ocasionadas por el transporte público desde hace 18 años, fecha en que se empezó a contar el número de personas que fallecían en este tipo de percances. Además, en lo que va del año son 60 ya los heridos que han dejado los accidentes ocasionados por el transporte público, y es por ello que el día de hoy la Universidad de Guadalajara anuncia una serie de movilizaciones de las cuales platicaremos en esta edición especial, Carlos. Así es, y vamos a tenerle también información respecto a los lesionados después de este trágico accidente, los funerales de María Fernanda también, y toda la información que tiene que ver con este lamentable suceso. Hoy, como decía Ricardo, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Alberto Galarza, dio a conocer una marcha que va a realizar la Universidad de Guadalajara, va a tomar las calles para mostrar su indignación, y nos acompaña aquí en foro precisamente Alberto Galarza. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta a esta cabina. Y bueno, nosotros con la indignación y la tristeza de la comunidad universitaria, efectivamente convocamos una movilización para el próximo lunes a las 10 de la mañana, saliendo de 4 puntos distintos. Uno, el contingente principal sale de Enrique Díaz de León y Juárez, donde está el edificio cultural administrativo de la UDG. El otro punto es la Plaza de la Bandera, la Olímpica y la Glorieta de la Normal. ¿Y quiénes están convocados? Exacto. Están convocados toda la comunidad universitaria, así como a toda la ciudadanía en general del estado de Jalisco, para que puedan asistir este próximo lunes a solidarizarnos con la familia de María Fernanda y sobre todo a levantar la voz para exigir que esto no vuelva a pasar y que no haya ni una muerte más en este estado por el transporte público. Sabemos que en un principio esta convocatoria es por parte de los estudiantes, por parte de la federación que tú encabezas. Sin embargo, también sabemos que en breve se va a anunciar que se suma la Universidad de Guadalajara, y algunos de esos contingentes, que son 4, van a ser encabezados por autoridades universitarias. Así es. Bueno, el rector general, antes de salir a rueda de prensa el día de hoy, me realiza una llamada en la que me reitera todo el apoyo a la organización estudiantil y a la comunidad estudiantil de esta casa de estudios, y me informa que se va a sumar toda la comunidad universitaria a esta movilización, y que el mismo rector general va a instruir a todos los directivos para que nos acompañen en la manifestación, y por supuesto el rector general irá en el contingente brazo a brazo con nosotros. Ahora, ayer mismo iniciaron las manifestaciones por parte de estudiantes, colgaron algunas pancartas justo en el lugar del accidente, algunas veladoras y algunas flores. Así es, compañeros de la Sociedad de Alumnos de la Prepa 10, el día de ayer en la noche manifestaron su inconformidad y, pues bueno, inauguraron el luto por María Fernanda, poniendo veladoras en el punto donde desgraciadamente sucedieron los hechos, y bueno, repito, consternados y tristes la comunidad. En medio de este pesar y de esta indignación, ¿qué tipo de voces se van a levantar el próximo lunes, Alberto? Yo creo que el tema del transporte público es un tema que ya tiene un hartazgo histórico por parte de la sociedad. Yo mismo en esta misma cabina denunciaba el pésimo servicio del transporte público y la falta de regulación que tenía por parte de las autoridades gubernamentales. Hoy creo que tuvimos una pérdida importantísima, pero sobre todo cabe recordar que van 14 víctimas en el año, mortales, que van más de 100 heridos, 2 camiones volcados, 4 encontronados entre unidades del transporte público. Entonces, yo creo que no hay ningún pretexto ya válido para poder
darle vuelta al tema y se tiene que enfrentar y resolver de fondo. Ayer que te teníamos aquí, anunciaba el secretario de Movilidad el retiro de la concesión, y esto es muy importante matizarlo porque el retiro de la concesión no significa la cancelación, es apenas el inicio de un proceso jurídico para que se le retire la concesión a esta unidad, pero se anunciaba así el retiro de la concesión, la cancelación de la licencia para el chofer, y después de esto, muchos desde el gobierno del estado preguntaban, ¿qué más quieren? ¿Cuál es el grito con el que va a salir la comunidad universitaria el próximo lunes? ¿Cuál es la exigencia concreta? Ni un muerto más. Y sobre todo una exigencia al gobierno del estado a que por fin ponga orden en el transporte público. Y una voz que se va a levantar para los transportistas, diciendo que la ciudadanía de este estado ya no va a permitir más atropellos por parte de ellos. Y que si no pueden con el servicio que hoy les otorga el estado para que presten, pues entonces que se vayan y que lleguen otros que sí puedan. Ayer en la noche, Alberto, aquí mismo en la tercera emisión de Señal Informativa, nos decías que una de las peticiones que la Federación de Estudiantes Universitarios hará es que el Estado vuelva a tomar la rectoría y la administración del servicio público y que salgan los particulares. Lo que pasa es que el Estado es el encargado de prestar el servicio, que lo concesione es otra cosa. Estamos hablando de que el desorden del transporte público lleva por lo menos más de 35 años en este estado y vemos desgraciadamente que los gobiernos que han pasado poco han hecho para regular este tema, poco han hecho para realmente resolver los problemas de fondo. Algunos gobiernos hasta se han visto coludidos con los mismos transportistas. Hoy lo que exigimos al gobierno del estado es que ponga orden, ponga mano dura y sobre todo a los transportistas que hoy no cumplen con la ley, entonces que se vayan, ¿no? Quiere decir que la figura de la concesión, la figura del subrogatario, fracasaron como tales. Yo creo que el fracaso es evidente desde hace muchísimo tiempo y si no ha habido una política clara por parte de las autoridades para poder regularlo, entonces bueno, pues que les digan con permiso, pero ese es un trabajo del Estado. De acuerdo. Muy bien, pues entonces nos repites los contingentes, los puntos de salida y la convocatoria. Así es, la convocatoria es para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hay 4 puntos donde se pueden sumar la ciudadanía en general. Uno es afuera del edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara. La otra es en la Glorieta La Normal, en la Plaza de la Bandera y en la Glorieta Olímpica. Estos son los 4 puntos en los que cualquier ciudadano puede sumarse a estos contingentes y sobre todo dar un mensaje claro. Esta manifestación es sin violencia. Hoy vemos que hay mucho descontento en las redes sociales, que la población está muy dolida, muy indignada por estas cosas. Nosotros estamos convencidos que no podemos combatir la violencia con más violencia, no podemos combatir la violencia de los transportistas con la violencia de los ciudadanos. Hoy tenemos que dar un grito de paz y un grito sobre todo enérgico para que por fin este tema se vea regulado y por fin el Estado brinde seguridad y paz a todos los ciudadanos de este Estado. Instamos a todos los universitarios a que lo tomemos con mucha responsabilidad la manifestación del próximo lunes y sobre todo que todos nos acompañen vestidos de negro porque al final estamos de luto. Hoy perdimos la vida de un compañero universitario, hoy perdimos la vida de un integrante de esta comunidad universitaria y hoy tenemos que unirnos al descontento que hay para poder realmente dar pasos importantes en este tema. Decíamos en un principio que fueron 20 heridos como resultado de este accidente. Hoy lamentablemente tenemos que decir que son 19 y una persona fallecida, de esos 14 estudiantes universitarios. Y te quería preguntar sobre el estado de salud de estos estudiantes porque había por lo menos 2 que se encontraban en estado un tanto grave. ¿Ya fueron dados de alta o todavía siguen en el hospital? Una compañera también de la Prepa 11 que tenía la pierna en muy malas condiciones después del accidente. La buena noticia nos informan que parece ser que ya salvó la pierna y bueno, pues está todavía convaleciente, pero esperando recuperarse en los próximos días. Los demás compañeros, bueno, tienen heridas menores y bueno, están siendo todavía atendidos por parte de las autoridades médicas de este estado y bueno, se encuentran todos controlados. Muy bien. Pues gracias, Alberto, estaremos pendientes de esta marcha y seguiremos hablando contigo sobre esto para difundir precisamente esta indignación de parte de la comunidad universitaria. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias a la comunidad que ha estado muy atenta a este tema. Muy bien, gracias Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios
de la Universidad de Guadalajara. Tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Jesús Salvador Ríos dice: aunque no soy estudiante de la UDG, como padre de familia apoyo el movimiento y me uno al repudio al servicio de transporte que están brindando en este momento los concesionarios. Jessica Padilla nos dice: el que hayan cerrado la base de la ruta 368 significa que la ruta está clausurada por el momento. Eso es lo que ha dicho hasta el momento. Hay un operativo el día de hoy, lo estamos verificando, en un momento más le daremos la información con nuestros compañeros reporteros. Además, Teferefe pregunta: ¿qué necesita el gobierno del Estado para que pase para tomar acciones contundentes y resolver? Esa es la pregunta que hace y algunas de las participaciones del auditorio, Carlos. Muy bien, y también habrá que decir, Ricardo, que las críticas que ha habido respecto a la administración actual estatal, por supuesto que están fundadas, particularmente desde el hecho de que incrementó la tarifa del transporte público sin haber condicionado una mejora del transporte. Esto es, digamos, la principal crítica, pero también habrá que decir que hay responsabilidad de parte de los gobiernos anteriores, que no solamente no hicieron nada, sino que existen por ahí denuncias, críticas respecto a relaciones inconfesables con los transportistas, ¿no? Sí, de hecho, es un trascendido, por supuesto, pero el exgobernador Francisco Ramírez Acuña se ha mencionado que a través de prestanombres brinda el servicio de transporte público y que, pues el día de hoy está, por cierto, haciendo campaña al lado de Ernesto Cordero. Esto nunca se comprobó, por supuesto, pero habrá que investigarlo a fondo. Ahora, lo cierto es que también sale a relucir que efectivamente en los últimos 2 sexenios, si el pulpo camionero está tan empoderado como está en este momento, es porque se dejó crecer que el servicio de transporte que brindan, que no ha sido de calidad y que empezó a provocar accidentes de manera sostenida y de manera regular, no fuera corregido. Si te parece, Ricardo, vamos a hacer un recuento de los hechos, lo que sucedió precisamente este viernes, y nos acompaña aquí en el foro nuestro compañero Víctor Chávez. Adelante, Víctor. Gracias, buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Ricardo, a nuestro público. Y efectivamente ya estamos ante una serie de hechos repetitivos, 3 accidentes lamentables en las últimas 3 semanas que han dejado hasta ahora 68 personas lesionadas, el caso de una persona sin vida, que se suma a la lista de todo el año. Son 14 personas las que han perdido la vida por el transporte colectivo urbano. Entonces, recapitulando, son 14 decesos, 68 personas lesionadas, lo que deja hasta el momento el transporte público. Pero hay otro dato importante que destacar. Estas cifras duplican prácticamente las que teníamos reportadas para el año pasado, para estas fechas. El año pasado iban 7 decesos reportados para estas fechas y también estamos hablando de que eran menos de 30 lesionados a consecuencia de estos percances. El último, el más lamentable, ocurrido precisamente hace casi 24 horas en Periférico, a escasos 500 metros de la avenida José Parres Arias, y que hasta ahora los peritajes que se tienen indican que la unidad mínimo iba a exceso de velocidad. Me refiero a esta unidad de la ruta 368 que por el impacto que genera en el pagabús, según los peritos, al haberlo doblegado, es de material de aluminio reforzado con acero, se calcula que iba más de 80 kilómetros por hora, pero no hay nada concluyente todavía. Eso es parte de la información que trasciende en cuanto a estos hechos. Hay dudas en cuanto a la versión que se ha dado respecto a cómo pierde el conductor el control de la unidad, de la pesada unidad de varias toneladas, ya que hay quienes aseguran entró a esa desviación para recoger pasaje, pero iba a exceso de velocidad. En este caso se argumenta que fue porque iba jugando carreras con otro vehículo de la misma ruta. Fue tal, en este caso, la forma en cómo llega hacia la banqueta, golpea contra la misma, invade la zona peatonal y golpea no solo el parabús, como bien se señalaba desde anoche, Carlos, Ricardo, el hecho de que también estaba un módulo instalado ahí de compra de transvales y había estudiantes formados esperando adquirir los mismos, y es por eso que se eleva de esta manera el número de lesionados, que hay que mencionarlo, son los que recibieron atención médica, porque también se calcula que al menos entre 10 y 15 más resultaron con golpes más leves que decidieron solo ser revisados por los paramédicos ahí y retirarse desde ese mismo momento a sus domicilios.
domicilios. Entonces, pues estaríamos hablando de más de 30 personas heridas a consecuencia del impacto, aunque son solo 20 los que son remitidos a un puesto de socorro. Así es, Víctor. Y bueno, pues actualizar la información. Decíamos hace un rato que el gobierno del estado va a dar una rueda de prensa a eso de las 5 de la tarde. Está convocándose de esa manera a los medios de comunicación. El que va a hablar es Arturo Zamora y parece que lo que va a anunciar es lo que está sucediendo en este momento. Se ha intervenido por parte de la Secretaría de Movilidad la base de la ruta 368. Se han sacado de circulación todos los camiones que forman parte de esa ruta y además se va a sustituir con unidades del gobierno, hasta el momento 20 unidades, a dar el servicio en el derrotero de la ruta 368. Repito, la Secretaría de Movilidad clausura la ruta completa 368, toma la base y sustituye los camiones de la ruta de la Alianza de Camioneros por camiones propios del gobierno del estado. Información que está sucediendo en este momento. Que eso debió de haber ocurrido a partir, sí, desde ayer, y debe tener un fundamento jurídico, porque como se explicaba, en este caso, esa suspensión de la concesión, como bien precisabas hace rato, no ha sido retirada totalmente. Bueno, implica solo la unidad, una sola unidad. El hecho de que haya ocurrido esa situación es que se detectaron más irregularidades y más serias, como en este caso. Porque fíjate que además del exceso de velocidad comprendido en el caso de la unidad que conducía Leopoldo Martín Soberano Castro, de 52 años de edad, este chofer de la ruta con el número económico 2097, además del exceso de velocidad, pues aglutina varias agravantes, el hecho de la invasión de la zona peatonal, el hecho de que transportaba, porque también hay que contar que llevaba pasaje que resulta también lastimado, golpeado a consecuencia de la colisión, y esto agrava su situación jurídica porque son varias agravantes y por lo tanto no podría alcanzar la libertad bajo fianza. Pero además tenemos entendido que hubo algunos otros operativos previo a esa intervención donde debieron de haberse detectado algunas otras situaciones que esperemos que abunde el gobierno del estado al respecto, Ricardo. Exacto, ayer mismo la cuenta Tráfico ZMG y la propia cuenta de Vialidad JAL, que es la anterior a la de Movilidad JAL, dieron a conocer algunos tweets de gente que en su momento se había quejado precisamente de esta misma unidad, la 2097, que a su vez iba jugando carreritas con la 2024 de la ruta 368. Esto fue el 29 de enero. Y además hay otra queja de la misma unidad del día 29 de mayo del 2013, que decía que esta unidad, la 2097, iba manejando como loco y sin respetar semáforos. Ambos reportes se hicieron a la cuenta Tráfico ZMG, que se está volviendo un referente en esta materia en la zona metropolitana de Guadalajara. Ambas quejas habrá que revisar si las atendió la Secretaría de Movilidad, pero lo que vemos es que prácticamente 12 meses después seguía circulando y circulando de la misma forma esta misma unidad. Y los datos que daba Víctor hace un momento respecto a que la unidad se trasladaba más o menos a 80 kilómetros por hora, alguien puede decir que es poco o mucho, pero una unidad de este peso, a 80 kilómetros por hora, en esa zona que es muy angosta, es una lateral, me toca a mí circular por ahí, hay dos topes además. No sé si los dos topes hayan sido un factor que distrajera precisamente al conductor, al chofer, porque debe haber tomado el tope a esa velocidad, es para perder el control definitivamente. Así es, y además es una zona donde debe de ir disminuyendo la velocidad, obvio no es la que mantiene de periférico, sino que debe de ir bajando porque se supone que es punto de recepción de pasajeros. Ahí debió parar. Debió de haber llegado a una velocidad menos de 30 kilómetros, 20 kilómetros, para efectos de ubicarse de manera, porque también no podía frenar de manera intempestiva, ¿no? Sino tendría que llegar con reducida velocidad para intercambiar pasaje, el que baja y el que sube. En ese sentido, eso contradice la versión que da el propio chofer de que se le atravesaron dos estudiantes y que eso hizo que diera un volantazo y se estrellara contra el parabús, porque a ese momento, aunque se le atravesaran estudiantes, debería estar prácticamente a una velocidad de 10 o 20 kilómetros para estar a punto de parar en ese parabús justamente. Va a ser trascendental porque fíjate que las lesiones que presentaban los jóvenes, también esa es otra parte importante, eran golpes contundentes. Hay algunos que golpea de lleno, pero otros que tienen el efecto de dominó del impacto. Entonces, por eso crece el número, en realidad proyecta en el parabús a una velocidad mucho menor. Debió de haber detenido, pero no pasa prácticamente sobre él. Si ves las fotografías, están hacia un costado, los tubos prácticamente doblados. Muestra como de que se pasó
por ellos, no pasa totalmente, se monta en el pagabús, queda bajo el parabús y la versión que se recabó anoche es que se echa en reversa para tratar de escapar. Justamente ahí vemos para quienes nos siguen en televisión, cómo quedó el parabús y efectivamente se puede ver el lugar exactamente donde impactó, digamos, la defensa del minibús y a lo mejor eso, efectivamente, Víctor, ya visto en perspectiva, sirvió para minorar el número de afectados, porque de otra manera, sin ese parabús ahí, seguramente hoy estaríamos hablando de más de una muerte. Exactamente. Ayer mismo el director de la preparatoria número 10, Rubén García, nos hablaba que efectivamente eran más las personas que habían sido lesionadas, pero que se retiraron. Él hablaba de una cifra el doble de los que tenemos lesionados, es decir, habría unos 40 al menos que habrían sido afectados, más los que menciona Víctor, que es los pasajeros que iban a bordo precisamente de esta unidad. Así es, y bueno, regresando a esa parte, después de cómo se da el accidente, hubo un gran operativo, pero primero para rescatar al chofer, porque es cuando se echa en reversa, cuando algunos jóvenes se suben, lo agreden y lo detienen, llega personal de bomberos, que es el primero en arribar al sitio, porque hubo todavía, se decía que había gente prensada, por eso llega bomberos, rescata al conductor y lo pone a disposición, en este caso, de la policía de Zapopan, que lo asegura y lo entrega al Ministerio Público. La otra parte es los lesionados, que todos fueron trasladados, después supimos, a la Cruz Verde Zapopan Norte, la mejor conocida como La Curva, y el caso de las dos jovencitas a hospitales privados, que es donde precisamente una de ellas fallece. María Fernanda. Así es. Y precisamente sobre el caso de los lesionados, el equipo de Señal Informativa ha dado seguimiento a todos los afectados y tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Isaura López, quien nos tiene más detalles. Adelante, Isaura, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Corazones jóvenes universitarios tristes por la muerte de su compañera y amiga María Fernanda Vázquez Vázquez. Era necesario que hablaran. El cuerpo y el rostro expresaban su sentir y dolor al saber que murió por las fracturas y contusión profunda de tórax que presentó después de ser embestida por la ruta de transporte público número 368 junto con otros 19 compañeros. Familiares y amigos se reunieron en el recinto La Esperanza, ubicado en la Avenida Américas, para darle un beso y abrazo fraterno de despedida. Un joven de complexión delgada, alto, bajó del automóvil 2 ramos de flores rojas y rosas colocadas en jarras de cristal. Por un momento suspiró, dio los ramilletes, tocó sus ojos para limpiar sus lágrimas, recogió los arreglos florales para entrar al funeral. Minutos después salía como cuando el mar abraza a las olas. Cientos de jóvenes y estudiantes de la Escuela Preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara y amigos se dieron cita desde las primeras horas en que el sol comenzaba a iluminar el funeral, tiempo en el que el cuerpo de la joven de 18 años de edad había sido trasladado. Adentro, en la capilla de velación, los corazones destrozados guardaban silencio, evitaban respirar y hablar, pero al salir, sus almas se destrozaban. Hombres y mujeres se abrazaban, lloraban, algunos ahogaban de exclamación por respeto a los padres de familia y familiares. Se sentía un ambiente de indignación, coraje y a la vez frustración al no poder hacer algo por su pequeña amiga, a quien la conocían como Botas, e incluso evitaron que medios de comunicación se acercaran. La llamaban así porque un día llegó a un evento con botas largas y rojas. Siempre andaba de botas, dijo un conocido. Enfrente del funeral vigilaba una unidad móvil de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Daban seguridad y atendían la petición de los padres de familia, evitar todo tipo de entrevistas. María Fernanda Vázquez, de 18 años de edad, falleció mientras recibía atención en un hospital particular, a donde fue llevada en condición grave. Presentaba traumatismo craneoencefálico, un problema en el tórax, fractura en la pelvis. Era de las más severas, según mencionaba el director general del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Sergio Quintero Hernández. También presentaba fractura expuesta de fémur y de brazo y al parecer estallamiento de vísceras en el abdomen. La joven luchaba por seguir viviendo, pero había un límite, y el límite llegó ayer alrededor de las 20 horas, según mencionaba el doctor Sergio Quintero. Pues esta es una crítica de lo que el día de hoy vivimos, observamos más que nada en el recinto La Esperanza, donde fue velada la joven de 18 años, María Fernanda Vázquez.
Muy bien, Isaura. Nada más quería preguntarle a Isaura si ya terminaron estos servicios funerarios y si va a haber alguna misa o algo así, Isaura, a donde quien guste pueda asomarse. La cuestión, Ricardo Salazar, es que no se tuvo contacto con no se tuvo entrevista al respecto, no se supo en dónde sería la misa y en dónde sería pues el sepelio de la joven, debido a que los padres de familia, como comentaban, no quisieron dar entrevistas, y los jóvenes, cuando me acerqué a uno de ellos, se mostraban molestos también con la prensa, insistían que no querían tener ningún tipo de publicidad con relación a la muerte de la joven María Fernanda. Era un coraje el que se sentía tanto adentro como en el exterior por los jóvenes, la mayoría entre 16, 17 y 18 años. De ahí es que se desconoce dónde está la misa, que incluso podría ser a estas horas, debido a que el cuerpo llegó entre las 5 y las 6 de la tarde al recinto La Esperanza. Esta misma información nos dio pues los elementos que se me acercaron de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para también retirar a todo medio que se acercara al recinto esta petición de los padres de familia y familiares de la joven. Muy bien, se entiende el asunto. Muchísimas gracias, Isaura. Isaura, ¿y hay algún reporte médico? ¿Cómo van prospegando las personas en los puestos que están en el puesto de socorros? Claro que sí, tuvimos una entrevista en el transcurso de las 2 de la tarde con el doctor Sergio Quintero, que es el director general del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Comentaba que de los 20 jóvenes que fueron atendidos en la Cruz Verde Norte, conocida como La Curva, después de ser atropellados la tarde del viernes afuera de la preparatoria número 10 de la UDG, fueron dados de alta la mayoría. Solo 2 jóvenes continúan hospitalizadas por la gravedad de las lesiones. Ambas jóvenes fueron intervenidas anoche de urgencia en los hospitales Real de San José y en el Civil de Guadalajara, San Antonio Alcalde. Una de ellas presentaba fractura en su pierna. El problema principal era que tenía una situación vascular, debido a que también una de las arterias estaba afectando la pierna, de ahí que se tuvo que realizar una cirugía de manera urgente. Mientras que la joven que se atiende en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, comentó el médico que también fue intervenida quirúrgicamente por un hematoma que tenía en el cráneo. Textualmente dijo que la cirugía terminó hoy por la mañana y parece que es estable, pero todavía está delicada y en espera de que salga todo bien. Indicó que los jóvenes que fueron atendidos en el Hospital General de Zapopan y en la Cruz Verde fueron dados de alta bajo tratamiento la noche de ayer, y con fecha también para continuar con consulta y valorar las heridas que presentaron durante la... Muy bien. Muchas gracias, Isaura. Muchas gracias, Isaura. Y tenemos precisamente en la línea al director de los Servicios Médicos de Salud de Zapopan, Sergio Quintero, quien nos va a dar este reporte respecto a la situación que tienen los muchachos que están lesionados. Doctor Quintero, muchas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, con todo gusto. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. ¿Cuál es el balance que podemos hacer del estado que tienen los muchachos en estos momentos? Sí, mire, con respecto a nada más tenemos ahorita ya 2 hospitalizados, uno en el Hospital Real San José, un hospital privado. Es una pacientita de 18 años con fractura de las 2 piernas, pero el lado izquierdo es un poco más de gravedad, puesto que pone en riesgo la integridad pues del pie. Es una de las zonas. Hubo al parecer una sección de una arteria que nutre a lo que es los dedos, y el día de ayer en la noche el reporte que tenemos es que fue intervenida quirúrgicamente para hacer una revascularización por la sección arterial que tuvo. La cirugía duró mucho tiempo, muchas horas, y el vascular que la intervino nos informa que va a esperar unas 72 horas para ver la evolución de cómo va este procedimiento que se le realizó. Son procedimientos que tenemos que estar vigilando la circulación, es el objetivo principal, recuperar la circulación. Aparte de esto, pues había múltiples fracturas a nivel del medio pie que complicaba también el tratamiento vascular. Pero ahorita ya está el primer proceso quirúrgico, esperando que tengamos una respuesta favorable con respecto a ella. La otra pacientita se encuentra en el Hospital Civil Antiguo, Fray Antonio Alcalde, donde al llegar anoche se le tomaron estudios, se confirmó que traía un hematoma frontal, y el reporte quirúrgico
es de que tenía una colección de sangre en la región frontal de 20 centímetros cúbicos. La paciente salió a las 6 de la mañana de la cirugía y ahorita se encuentra en su cama recuperándose, consciente, aunque todavía no podemos decir que ya se recupera 100%, sí es una etapa en la que hay que estarla vigilando, porque una cirugía de cráneo no podemos decir que todo salió bien hasta la fecha. Doctor Quintero, ¿puede decir que por lo menos están, digamos, fuera de peligro su vida? Podemos hablar de esa manera, que ahorita en estos momentos está fuera de peligro su vida. En esos momentos están estables, recuperándose. La niña de la fractura de la pierna izquierda, que es la que más preocupa, pues hay que estar vigilando la circulación, esperando que tengamos buena respuesta. Afortunadamente pues son muy jóvenes y esto es lo que es más favorable para ellos. Doctor Muy bien. Quintero, nada más preguntarle, hace unos momentos hubo otro percance con transporte público en Vallarta y periférico ya en territorio de Zapopan. ¿Le han llegado algunos heridos provenientes de este percance? No tengo información. Quiero comentar que no tengo la información ahorita, pero yo creo que es no tengo el dato que haya habido lesionados, pero estaría al pendiente para ver si tenemos algunos percances, algunos lesionados y quién nos está atendiendo en estos momentos. Muy bien, entonces recapitulando, solamente dos heridos están, bueno, estamos viendo en este momento a cuadro la imagen de la ruta 380, que fue la que hace unos momentos impactó contra la valla de contención del periférico, ahí a la altura de Vallarta, más o menos, y estamos platicando con el doctor Sergio Quintero, el titular de los servicios de salud de Zapopan. Entonces, nada más preguntarle, doctor, en este momento solamente 2 hospitalizadas como saldo de lo del día de ayer, los demás han sido dados de alta. Ha sido dados de alta. Teníamos en la mañana todavía en observación 2 pacientes en el Hospital General de Zapopan, pero ya fueron dados de alta. Fue buena la respuesta que tuvieron. Ya una vez estabilizados, fueron dados de alta a sus domicilios. Posteriormente se continúa su tratamiento, su consulta a la revisión que se le va a dar, su cita con el especialista para seguir su control. Nos decía el titular de la preparatoria número 10 que había habido otros heridos, pero que decidieron irse por su propio pie del lugar, dado que sus heridas no eran graves en el accidente. ¿Usted tiene algún registro de alguno que haya llegado extra a las unidades que están bajo su resguardo? Como registro no lo tenemos dentro de nuestra institución, dentro de la Cruz Verde. Este comentario yo lo recibí también, pero que no pudimos captar sus datos, sino que fueron golpes tan leves que nada más se sentían bien y no pasaron a recibir atención médica. Ese es el comentario que tuvimos nada más. Algunos pacientes que estaban pues con más lesiones más importantes son los que se abocaron principalmente a ellos, pero ellos como se sintieron bien relativamente, más que todo había un impacto psicológico muy grande, una impresión que todavía estaban impactados, ¿no?, en un estrés muy severo, producto de este accidente que tuvieron. Doctor Quintero, para recapitular entonces en torno a estos casos, en cuanto a la muchacha que tiene un problema, un golpe muy severo en el cráneo, me dice que por el momento está, digamos, sin riesgo que pierda la vida. En el otro caso de la muchacha, ¿podría decirse también que ya podría decirse que se salvó el caso de la pierna, no perder la pierna? No podemos todavía adelantar esto. Sería muy prematuro yo decir que ya se salvó su pierna. Es solamente el pie el que está en riesgo, pero no creo que sea el momento todavía. Hablando con el doctor vascular que le intervino, le parece que todavía es muy pronto para dar un diagnóstico favorable. Ese tipo de lesiones, de repente empieza a trabajar muy bien la arteria, pero puede haber algún taponamiento inesperado y es mejor estar vigilando la evolución de estos pacientes. Es muy prematuro decir que ya fue un éxito. Muy bien, doctor Quintero, le agradecemos que haya tomado la llamada y si le parece mantenemos contacto para seguir vigilando la evolución de estos pacientes. Con todo gusto, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Quintero, director de los Servicios de Salud de Zapopan. Y bueno, déjeme decirle que en unos minutos más tendremos un comunicado oficial de parte de la Universidad de Guadalajara en torno a estos acontecimientos un día después de que pasara este percance, donde un camión de la ruta 368, arrolló a 20 estudiantes ahí en la preparatoria número 10,
y lamentablemente una muchacha de 18 años falleció como consecuencia de estas lesiones. Víctor. Así es, Carlos, y bueno, mientras comentábamos esto con el doctor, veía que hay múltiples quejas sobre la ruta 380, que es otra que corre por periférico, esta unidad que tuvo el accidente, hay otras quejas de exceso de velocidad, y bueno, pareciera que es el tema de diario, ¿no? El hecho de que se reportan ese tipo de percances en distintos puntos de la zona metropolitana. Al menos hoy por la mañana se están reportando 4 accidentes por el transporte público, otro más por Avenida Federalismo y Niños Héroes, otro choque más leve en una unidad de la ruta 37 con un vehículo particular. Y bueno, pues esto habla de que la situación no mejora definitivamente en transporte urbano, pese incluso a experiencias como la que tuvimos el día de ayer de este accidente. Y es el asunto, ¿no? Que no se están tomando por parte de los camioneros o los dueños de las unidades las medidas de prevención necesarias para tomarse en serio este asunto. Es lamentable ver que después de una tragedia como la que vivimos el día de ayer, pues veamos todavía accidentes como estos, y es por ello que es muy importante esperar lo que vaya a anunciar el secretario del Trabajo, que estará acompañando al secretario de Movilidad y al secretario de Salud en la rueda de prensa que va a ofrecer el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, a las 5 de la tarde, después de una reunión con el gobernador en Palacio de Gobierno, de que esa reunión es a las 4:30 y la rueda de prensa está convocando a las 5 de la tarde. Veremos si hay algún mecanismo o algún plan desde lo laboral para que esto cambie y desde el gobierno se impongan algunas modificaciones a la forma en que trabajan los choferes, además de las que ya anunciaron los dueños de las unidades del FUSEG y de la Alianza de Camioneros. Pues estaremos al pendiente de esta rueda de prensa extraordinaria a la que está convocando el gobierno estatal. Que pudiera ser en el mismo sentido, Ricardo, de ese comunicado que ayer dice lectura, ¿no? Que se pase al modelo famoso de transporte de empresa camión y no de hombre camión, que es algo que se ha venido insistiendo por parte de la autoridad, que estaba en la ley, pero que curiosamente no ocurría hasta este suceso. Ahora ya se está hablando de esa posibilidad y ayer se marcó el posicionamiento por la organización FUSEG, ¿no? Que ahí muy importante también verificar el papel de los sindicatos, porque de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos Villarreal en una entrevista, él es el líder del FUSEG, pues justamente eran los sindicatos los que estaban impidiendo que se pasara del modelo de ganar por boleto vendido a un sueldo fijo por día para cada uno de los choferes, y pues además de que no quiso precisar específicamente cuánto se le va a pagar a los choferes, dijo que sería un salario digno para que pudieran seguir viviendo y que siga significando para ellos algo atractivo para trabajar en las unidades de transporte público. Pues todo esto está por responderse y todo esto está por resolverse, Víctor, en las próximas horas, en que esperemos que ahora sí el gobierno estatal tome este asunto, pues ahora sí que este toro por los cuernos y dirija al transporte público. El día de hoy no sé si vieron el cartón de Falcón en donde personificaba como un animal rabioso al transporte público, a los choferes, y arriba de ellos iban los dueños fumándose un puro, dándose la mejor de las vidas. Y bueno, pues este monstruo o este animal de muchas patas era el transporte público, que en otro momento fue conocido como el pulpo camionero, pero un pulpo no es tan agresivo como ha resultado ser los camioneros. Así es, y más hablando de esa parte, ¿no? De que esa rabia podría ir impresa en este inicio de año violento, cuando se habla de que ya no hay las condiciones, que hay una nueva ley de movilidad, y sin embargo tenemos que se han duplicado las cifras en cuanto a número de víctimas. Recuerdo 14 personas que han perdido la vida, más de 68 lesionadas en solo 3 accidentes graves. Y la suma de lo que decía al principio del programa, 1.144 los muertos en los últimos 18 años es el saldo que ha dejado el transporte público. Es una cifra que el día de hoy da a conocer el periodista Pedro Mellado en el diario Mural. Y también habrá que explicar a la gente que nos sigue, que nos escucha en radio y también nos sigue por televisión, cuando hablamos de ruta, empresa, etcétera, para explicarles que le quede bien claro a la gente que nos sigue, es muy simple. El modelo de transporte como está actualmente, los choferes trabajan y reciben una paga en función de la venta de pasaje que hagan, es decir, ganan por una comisión. De ahí pues que se estén disputando el pasaje y estos pleitos y estas corretizas y estar jugando carreras por llegar primero a la parada siguiente y obtener el pasaje porque de ahí ganan.
El modelo de transporte que tienen semanas anunciándolo en el gobierno del estado es que se va a modificar para que cada ruta de transporte se convierta en una empresa y que sea esta empresa, la de la ruta, la que pague el sueldo de los trabajadores del volante. Ese es el modelo que ya opera en otras ciudades de México y que en Guadalajara lamentablemente pues tiene unos años exigiéndolo, pero simplemente no llegaba. Y no llegaba por omisiones de parte de los gobiernos que han pasado y que simplemente no han hecho su tarea. Y ahora, con la nueva ley de movilidad, que ya lo contempla, como dice Víctor, simplemente hemos estado esperando que esto se aplique y nada más no llega. Y fue necesario que ocurriera este lamentable hecho del viernes para que la Federación de Transportistas Subrogados, esta que dirige Juan Carlos Villarreal, y también la Alianza de Camioneros, anunciaran que el lunes iban a empezar ya a aplicar este modelo de pagar sueldo, y también advertían de que, aunque no les gustara a los sindicatos, es lo que decían, por ahí viene entonces también otro conflicto laboral. Y es que pareciera que todo el mundo ve el problema, todo el mundo vive a diario, sobre todo quien usa el transporte y quien no lo usa, porque también el automovilista se enfrenta ante maniobras de estos camioneros que, bueno, o terminan en accidente o simplemente quedan como una anécdota, pero que molesta la forma de conducir. Y me refiero a esto porque Jesús Salvador Ríos, de hecho, nos escribe a través del Twitter, dice, es compartida la rabia, indignación y frustración por lo sucedido. Un abrazo fraternal a la familia de esta jovencita, pero también él nos denuncia, la Ruta 24 tiene camiones pirata, es común verlos con puertas abiertas, no respetan a ciclistas y peatones. Aquí también habría que ver desde las medidas que se aplicaron con Francisco Ramírez Acuña, 19, si mal no recuerdo, de seguridad, cuántas unidades no se han adquirido desde entonces y ver si contemplan las primeras que se aplicaron en aquel entonces. Recordarás que era el famoso gobernador de velocidad, yo creo que ya pocas unidades corren a esa velocidad. Lo de las puertas abiertas, que era un mecanismo que ninguna unidad podría arrancar si no tenía las puertas abiertas, entre otras, ¿no? Sí, si no las tenía cerradas, ¿no? Digo, cerradas, perdón. Cerradas las puertas, sí, cerradas, para poder circular. Y efectivamente, recordará usted que eso del gobernador de seguridad fue bastante polémico porque era un foquito que además hacía un ruido que iba instalado dentro de la cabina y que uno como pasajero podía ver cuando el chofer estaba circulando a más de 80 kilómetros por hora, que era lo permitido, sobre todo porque en algunas unidades se circula por avenidas y circular a menos de eso, pues era atrasar al pasaje. Pero ese gobernador de seguridad ya no se ve. Y efectivamente, como dice Víctor, los que somos usuarios del transporte público de todos los días, vemos que es muy común que se arranque o se vaya a llegar a una parada ya con las puertas abiertas, señal de que no están utilizando ese mecanismo que los obligaba desde entonces el gobierno estatal para justamente evitar accidentes que la mayoría de ellos sucedían en torno a una parada del camión. Y precisamente es esa la principal crítica, Ricardo, Víctor, que se le ha hecho al actual gobierno, en el sentido de que había muchas promesas de parte de los transportistas, como estas medidas de seguridad, como también utilizar el 10% del parque vehicular del transporte público para dar el servicio a las personas con discapacidad, lo cual tampoco se cumplió. También el famoso servicio de transporte de lujo, que nunca servían los aires acondicionados o las pantallas, pero sí cobraban más caro que el resto de las rutas, entre otras medidas. Por eso fue la crítica al actual gobierno de que había una serie de omisiones y de promesas incumplidas de parte de los transportistas, y entonces se convirtió esto en un galimatías. Los transportistas pidieron un incremento a la tarifa para mejorar el servicio, cuando lo lógico debe haber sido lo contrario, es decir, primero mejorar el servicio y una vez que se acreditara esto, entonces otorgar un incremento a la tarifa. Aunque hay que recordar, Carlos, que el representante de la Alianza de Camioneros, que por cierto era el papá del actual dirigente de la Alianza, al momento en que se autoriza y luego se echa para atrás la tarifa de 7 pesos, hace más de un año todavía el gobierno de Emilio González Márquez, él dice que no esperemos que con una tarifa de 7 pesos mejore el transporte. Hoy le está haciendo honor a su palabra. Efectivamente, no mejoró el transporte como lo prometió el señor Higareda, y lo que decía entonces es que la tarifa de 7 pesos única y exclusivamente iba a cubrir las necesidades que el día de hoy tenía el transporte público, hablando más de hace más de un año, porque los gastos eran mayores que lo que podían percibir con una tarifa de 7 pesos. Si a esto traemos a colación el estudio que hizo el Instituto de Movilidad para justificar el alza a
7.90, esa era la propuesta del Instituto de Movilidad en la pasada comisión de tarifas. Se da cuenta de que cada unidad gasta al día 4.600 pesos de acuerdo con los cálculos del Instituto de Movilidad, y percibe por venta de boletos 4.400 y tanto pesos. Es decir, que de acuerdo con el cálculo del Instituto de Movilidad para justificar un alza a 7.90, cada unidad del transporte público o cada dueño sería prácticamente una dama de la caridad y le estaría poniendo alrededor de 200 pesos todos los días al mantenimiento de sus unidades. Ya después los grupos de movilidad dijeron que lo que utilizó como parámetro el Instituto de Movilidad había estado, por supuesto, inflado para justificar un alza mayor o una propuesta de alza mayor que a final de cuentas quedara en 7 pesos. La propuesta era tramposa, ¿no? 7.90 pues es 8 pesos. Exacto. ¿Sí? Otro dato importante, de hecho nos llega una información, algo de lo que se encontró en esta auditoría que se realizó hoy en la mañana a la ruta 368, nos informó un contacto de la Secretaría del Trabajo. Se detectaron documentos que establecen que algunos de los choferes tenían jornadas de 12 a 16 horas en esta ruta. Así es que esto implicaría incluso la intervención por ello también de la Secretaría del Trabajo, condiciones infrahumanas de trabajo, sobre todo por el estrés. No es una ruta sencilla, corre buena parte por periférico y bueno, con esos horarios que implicaría entrar casi desde las 5 de la mañana para salir a medianoche, poco antes de la medianoche. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, 8 horas es la jornada máxima de una persona, 48 horas a la semana, y esto pues sería una de las múltiples faltas en las que estarían incurriendo no solo los de la 368, sino la gran mayoría del pulpo camionero, ¿no? Así es. Bueno, si les parece, vamos haciendo una recapitulación de lo que han sido estos dos programas, porque ya es el segundo programa especial que estamos al aire aquí en Canal 44 y en Red Radio Universidad de Guadalajara y en el 31.2 de la ciudad de Los Ángeles, California. Estamos hablando de un lamentable accidente ocurrido este viernes que dejó inicialmente 20 jóvenes estudiantes lesionados, de los cuales en la noche se confirmó el fallecimiento de una de ellas, María Fernanda Vázquez, de 18 años. Lamentablemente no se pudo, a lo largo de la tarde estuvimos dando seguimiento a este caso y veíamos cómo los médicos estaban luchando por estabilizarla, lo cual no pudieron, las lesiones eran muy severas y desgraciadamente falleció en la noche esta muchacha de 18 años. Como escuchábamos al director de los servicios médicos de Zapopan, del resto de los lesionados solamente hay 2 que permanecen hospitalizados, el resto fueron dados de alta. Una de las muchachas de 18 años padece o tiene un traumatismo severo en el cráneo, por lo cual todavía no se descarta la posibilidad de que esté en riesgo su vida. La otra está luchando por conservar un pie, todavía tampoco se puede descartar esta posibilidad, está en observación, los médicos la han estabilizado, pero todavía tampoco se puede dar como un éxito precisamente su intervención quirúrgica. El resto de los jóvenes ya fueron dados de alta. Tenemos además, Ricardo, este anuncio, esta convocatoria por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios a una movilización este lunes. Así es, desde 4 puntos va a haber marchas que salen en punto de las 10 de la mañana, desde la Torre de Rectoría, que se encuentra en Juárez y Enrique Díaz de León, desde la Plaza de la Bandera, desde la Fuente Olímpica y también desde la Normal. Todas ellas van a confluir al final en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno, donde se espera que se realice un mitin con peticiones muy específicas. El grito de estas marchas será: ni un muerto más. Por cierto, más o menos a esa misma hora se va a estar llevando a cabo dentro de Palacio de Gobierno el informe de Mariana Fernández como titular del Instituto de las Mujeres, de manera que estará ahí medio mundo, prácticamente todo el gabinete, así que es muy posible que se reciba ahí mismo en Palacio de Gobierno a una comisión de los universitarios que van a salir a manifestarse el próximo lunes, y que la convocatoria es abierta tanto para la comunidad universitaria como para la comunidad en general por parte de la FEU y de la Universidad de Guadalajara. Y se pide que los asistentes acudamos de negro, dado que esta es una marcha de luto, no únicamente por María Fernanda, que ha puesto de luto a la comunidad universitaria, sino por las 14 víctimas en lo que va del año y las 1.144 en estos 18 años en que se ha llevado registro de las muertes ocasionadas por el transporte público. Yo remataría con la parte que ha sido lo oficial y lo que esperamos, Ricardo, el hecho de que ya se suspendió la concesión. Hay
precisar, no se ha quitado totalmente. No se cancela, exactamente, se suspende. Leopoldo Martín Soberano Castro, de 52 años, le retiran la licencia, y el hecho de que los camioneros anuncian una serie de auditorías a 51 rutas. Precisamente, Víctor, tenemos en la línea telefónica al dirigente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Transporte Público en Jalisco, Juan Carlos Villarreal. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde este viernes ustedes anunciaron una serie de medidas a partir del próximo lunes. ¿Nos quieres detallar de qué se trata? Bueno, pues primero que nada, preocupados, consternados por el accidente del día de ayer. Creemos que bueno, es parte de este modelo de operación que deja estos lamentables sucesos, y que, bueno, lo que urge es que pasemos a lo que ya controla la nueva ley, que es el nuevo modelo, y que ojalá lo más pronto posible vamos a constituir las empresas y tener criterios de calidad, de pago, operadores y todo de forma distinta. Pero en tanto tenemos que tomar medidas, y nosotros ya desde el mes de enero habíamos puesto en la mesa la propuesta de que debíamos de homologar la forma de pago. Hay rutas que pagan por pollas, por porcentajes, pero en pollas, o sea que ganan lo mismo, pero hay algunas que todavía siguen pagando por porcentajes individuales, y luego las que pagan por polla, pues de alguna forma, si no compiten al interior de su ruta, pues siguen compitiendo con las otras empresas. Lo que nosotros estamos poniendo en la mesa, y creo que es urgente, ya no hay tiempo, necesitamos los efectos de este viejo modelo, ojalá lo más pronto posible cambie. Juan Carlos, se nos está cortando la comunicación. Juan Carlos, se nos está cortando la comunicación contigo. Sabemos que es un celular. Ojalá te puedas mover un poco para seguirte escuchando. A ver, parece que perdimos la comunicación con Juan Carlos Villarreal. Él está comentando precisamente las medidas que van a tomar, independientemente de que todavía no estén formalizadas estas empresas que van a manejar las rutas del transporte público. Ellos dicen que ya decidieron tomar una serie de medidas, aunque esperemos restablecer la comunicación con Juan Carlos Villarreal. A ver, Juan Carlos, ¿nos escuchas ahora? Sí, sí te escucho. A ver, te estábamos escuchando, nos estabas explicando estas medidas que pretenden adoptar. Sí, es lo que nosotros venimos impulsando desde el mes de enero, que él comentaba que en algunas rutas se paga por una polla, un porcentaje que se hace en polla, o así están los contratos colectivos, pero algunas rutas todavía siguen pagando porcentajes individuales, y luego el pago por polla pues también tiene que ver con que si no se compite al interior de la misma ruta, se compite con otras líneas. Lo que nosotros estamos planteando es que ya no hay tiempo, que hay que tomar medidas urgentes para quitar las razones para que los operadores anden presionados o corran en las calles. Y bueno, una medida es que les paguemos un sueldo fijo, que establezcamos un sueldo fijo. Nosotros estamos ya como empresarios tomando la iniciativa, ya venimos platicando desde hace unas semanas con los sindicatos y con la Secretaría del Trabajo, pero hoy nosotros decidimos el día de ayer lanzar esa propuesta de que a partir de esta semana haremos la valoración de cuánto es el sueldo en base a sus aforos, en base a sus ingresos de los últimos meses que tienen los operadores, y iniciaremos ya en nuestras rutas a pagarles un sueldo fijo a todos los operadores. Apenas se va a valorar, porque el anuncio que hacen ayer por el comunicado es que desde el lunes les pagan por sueldo. Entonces, ¿cómo que apenas se va a valorar? Con los de las rutas, y nosotros vamos a tratar de que a partir del lunes se pague ya este sueldo, ¿no? Habrá en algunas rutas, y así lo han estado comentando los delegados, que habrá que valorar, negociar, pero de parte de los empresarios es una medida que arranca el lunes. Ya no vamos a darle más tiempo, necesitamos tomar una medida de esta manera, pero también necesitamos, ayer platicamos con el dirigente de la Alianza de Camioneros, y él decía que se suma a la propuesta, y entonces la idea es que se homologuen todas las rutas, todas las empresas, y en eso estamos pidiendo también el apoyo y la colaboración de las autoridades para que no haya competencia, para que no sea disparejo, que no haya unas rutas que paguen por sueldo y otras que siguen pagando por porcentaje, ¿no? ¿Por qué, Juan Carlos, si había esta disposición desde enero hasta el día de hoy, no ha arrancado este modelo de ruta empresa? Sobre todo tomando en cuenta que ayer lo que nos decía Mauricio Gudiño es que había negociaciones, que había avances, pero que había resistencias por parte de los transportistas. Hay resistencia de parte de los sindicatos, hay que puntualizarlo muy bien, ¿no? Nosotros fuimos quienes hicimos la propuesta del sueldo fijo desde enero, porque se dieron lamentables sucesos del mes de enero. Nos creímos que en tanto entra el nuevo modelo, la constitución de las rutas únicas, lo que viene ya establecido en la ley, tenemos que mitigar o disminuir estos efectos. No podemos tolerar que siga sucediendo esto. Nosotros lo pusimos en la mesa, la Secretaría de Trabajo estaba en pláticas con los sindicatos estaban
viendo los pros y los contras. Hay que decir que nosotros les pagamos un porcentaje, ya se apoya o directamente, pero que está pactado en un contrato colectivo, y nosotros no podemos violar el contrato colectivo, que es motivo hasta de huelga de parte de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que ya lo vamos a hacer, seguramente va a haber reacción de los sindicatos, pero no podemos esperarnos más, pues nosotros administrativamente nos vamos a preparar para a partir de esta semana pagar por sueldos fijos en base a lo que venían ganando los operadores en los últimos meses, ¿no? ¿Qué sindicatos son? Porque según entendemos, pues la mayoría de los sindicatos forman parte de las centrales obreras afiliadas al PRI. Hay dos centrales, que es la CTM, la Federación de Trabajadores de Jalisco, y la CROC, que en el caso del subrogado mayoritariamente es Palma CROC, ¿no? Que es un sindicato del autotransporte, ¿no? O sea, CTM y ellos ya vienen dialogando, ya traían la semana pasada, ya hemos platicado, ya casi llegamos a algún acuerdo, hay algunos detalles que resolver. Nosotros esperamos que entre hoy y mañana la autoridad también nos apoye con este tema, pero nosotros ya administrativamente nos estamos preparando para a partir de la próxima semana pagar por sueldo. De ayer a hoy les ha convocado la Secretaría del Trabajo. Te lo digo porque justo al rato, a las 5 de la tarde, va a haber una rueda de prensa donde, entre otros, participa el secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer. Sabemos que tenemos conocimiento nosotros que estaba en diálogo el secretario del Trabajo en las últimas pláticas, con los sindicatos, ¿no? En el transcurso de la mañana. Nosotros, nuestra posición es clara, firme, estamos listos para pagar por sueldo, y en el momento en que se dé la negociación o se libere, nosotros lo vamos a hacer, pero nosotros como terratista ya estamos listos para iniciar a partir del lunes. ¿Ustedes como transportistas no han tenido una reunión con el gobierno estatal desde ayer hasta el día de hoy, hasta ahora? No, tuvimos comunicación el día de ayer en la tarde con el secretario, con el licenciado Mauricio Gudiño, y estuvimos viendo, todas las consideraciones, las acciones que se deben de tomar urgentes. Nosotros mañana vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada, las revisiones de los reguladores de velocidad, las auditorías viales que iniciamos la semana pasada. Mañana vamos a estar a las 12 del día en la ruta 604 y vamos a revisar toda la ruta, y así vamos a pasarnos a toda la ruta, intensificar esta estrategia de que no corran los operadores en las calles de la ciudad, ¿no? Muy bien. Preguntarte también, Juan Carlos, el día de hoy está teniendo lugar un operativo especial, específicamente en la ruta 368. Sabemos que es de la Alianza de Camioneros y que no forma parte del FUSEG, pero este tipo de operativos, ¿qué comentario te merecen? Bueno, yo tendría dos comentarios. Uno, un respeto total y absoluto a las facultades que tiene la autoridad y que las ejerce en base a sus atribuciones. No tengo ningún inconveniente en que se hagan este tipo de revisiones, pero yo creo que el tema está más focalizado a otras circunstancias. No es solamente el tema de los operativos, por la tradición y la historia que ya tenemos y que en muchas ocasiones hemos platicado con los medios nosotros, en otras administraciones, que la sola realización de estos operativos no resuelve el tema, ¿no? Hay temas de fondo, operativos, administrativos, que son los que provocan estas circunstancias. Respetamos los operativos, pero no consideramos que sea la única alternativa para solucionar el problema. La queja de la Universidad de Guadalajara, por la que sale el próximo lunes a 4 marchas, es ni una muerte más, y la petición es que haya una revocación inmediata y que no haya vuelta atrás a las unidades que participen en un accidente. ¿Apoyarías como dueño y como titular de la FUSEG? ¿La FUSEG apoya este tipo de medidas? Nosotros apoyamos que se aplique la ley, nomás que tener cuidado que esto sea bien fundamentado, pues, ¿no? O sea, que haya fundamentos jurídicos, porque quien es dueño de una concesión tiene un contrato con la autoridad y todo tiene que estar fundamentado legalmente. Nosotros hemos un llamado a los transportistas, al FUSEG, a que nos sumemos a este esfuerzo para evitar los accidentes, y quien no quiera, pues deben de aplicar la ley, definitivamente. Nosotros lo único que pediríamos es que todas las acciones que se hagan de cancelaciones, de concesiones o algo, sean estrictamente apegadas a derecho, ¿no? Juan Carlos Villarreal, nada más una última pregunta. No, son dos asuntos que ocurrieron, uno ayer y otro este día. Si estás enterado que este día al menos ha habido 4 accidentes del transporte público, y uno de ellos aquí en el periférico, y la otra pregunta es si sabes de un chofer que fue asesinado ayer también a bordo de una unidad. Sí, en la ruta 214 desafortunadamente fue un operador que están esclareciendo las causas. Creo que le dieron algunos balazos, tenemos el conocimiento. La ruta es también de Alianza de Camioneros, pero sí sabemos pues de ese lamentable suceso, ¿no? Y respecto a los accidentes, es algo de lo que te comento. Insistimos nosotros, hasta que no demos los pasos necesarios para transformar el modelo de operación,
no solamente las revisiones o los operativos de la policía vial, no se va a resolver el tema, pues o sea, es un tema de administración común en las rutas, empresarial, que haya un solo criterio de calidad, que haya certificaciones de calidad. Inclusive nosotros hemos hablado de las certificaciones ISO 2000, todas las certificaciones que hay, 9001, 9000, de certificaciones de calidad, que haya criterios homologados en la capacitación, que haya una administración empresarial en las rutas. Digo, difícilmente vamos a poder tener otros resultados, ¿no? Con este modelo de operación ya lo hemos vivido en el pasado, hay en otros años se detenían diariamente o se presumía a veces por algunas autoridades anteriores hasta 100 o 120 unidades diarias que se sacaban de circulación, pero lo único que provocaban era caos, porque todas las rutas se quedaban vacías y los que venían sufriendo las consecuencias eran también los mismos usuarios, ¿no? Entonces, es una cuestión más de fondo. Nosotros vemos que el tema de los accidentes se siguen dando porque no hemos llegado al fondo. Y mientras no cambiemos los efectos de este modelo de operación, digo, vamos a seguir teniendo estos lamentables hechos. Lo que hacemos nosotros es tomar algunas acciones que ya tienen que ver con esa administración empresarial, como es el sueldo fijo, como es la administración única, como es la supervisión homologada de las unidades, el tema de regulador de velocidades, tema de puertas, que tienen que ver con la seguridad de las unidades. Eso es lo que nos va a dar resultados a final de cuentas. Muy bien, Juan Carlos Villarreal, presidente del Frente Unido de Subrogatarios, muchas gracias por tomar la llamada. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde, Carlos, está emitiendo la Universidad de Guadalajara un comunicado oficial en el cual se suma a lo que anunció hace unos momentos la FEU. Me dispongo a darle lectura al comunicado oficial de la Universidad de Guadalajara que se está emitiendo hace apenas unos minutos. La Universidad de Guadalajara reitera su indignación por los lamentables hechos en los que varios universitarios fueron arrollados por una unidad del transporte público en las afueras de la preparatoria número 10. Nos entristece profundamente que una joven de apenas 18 años perdió la vida. La comunidad universitaria ha reaccionado con preocupación y natural molestia por los reiterados hechos en que los usuarios del transporte público son víctimas de la ausencia de orden, de seguridad y calidad en el servicio. Cada semana, los medios de comunicación consignan más víctimas de circunstancias que se convirtieron en la constante y no en la excepción. Requerimos de un servicio que dé prioridad al interés público que debe representar el servicio del transporte sobre la expectativa de ganancia. Reconocemos el esfuerzo que hasta ahora ha realizado el gobierno de Jalisco para proporcionar transporte gratuito a estudiantes. No obstante, se debe reconocer que este esfuerzo resulta insuficiente ante la pésima calidad del servicio y las condiciones de inseguridad que sufren los usuarios. El día de hoy, la Federación de Estudiantes Universitarios convocó a una protesta pacífica para el próximo lunes 10 de marzo a las 10 horas, con varios contingentes que saldrán de Rectoría, de Plaza Juárez, Plaza de la Bandera, Fuente Olímpica y la Glorieta de la Normal. La comunidad universitaria está en su legítimo derecho de exigir que un servicio indispensable como el del transporte sea reestructurado a fondo para evitar que más víctimas se sumen a la tragedia ocurrida ayer. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatio Bravo Padilla, se solidariza con las legítimas razones que animan esta convocatoria pacífica. Resulta indispensable que las causas y omisiones que dieron lugar a que ocurrieran estos hechos lamentables sean efectivamente atendidos desde su origen. Convoco a los universitarios, dice el rector, que compartan estas preocupaciones a participar pacíficamente en esta manifestación en solidaridad con la iniciativa de los estudiantes que los estudiantes han convocado. Exhorto a quienes decidan participar a hacerlo con orden, civilidad y espíritu crítico que distingue a esta comunidad universitaria. Atentamente piensa y trabaja, Universidad de Guadalajara, el maestro Izcuatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de esta casa de estudios. Pues allí está, Víctor, cómo las autoridades universitarias hacen eco a esta propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios a salir a las calles precisamente para mostrar esta indignación. Así es, Carlos, y bueno, habrá que ver sobre todo la reacción de la autoridad ante esto, medidas más emergentes. De hecho, el secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, acaba de mencionar en su cuenta de Twitter más detalles respecto a la inspección laboral que se realizó a la ruta 368 de la Alianza de Camioneros y su base. Él habla de una clausura de las rutas 368 y la base misma, pero además la detención de 10 unidades en pésimas condiciones de seguridad
e higiene, bueno, algo que los inspectores captaron y son de las últimas acciones que seguramente se abundarán en la rueda de prensa de las 5 de la tarde. Unidades que fueron enviadas al Corralón fueron 10. El total de unidades que circulan en la 368, de acuerdo con datos que recibíamos, son 25, de manera que habrá que ver qué pasó con las otras 15 unidades, si se van a mantener circulando. Por lo pronto fueron sustituidas por unidades del transporte público del gobierno del estado para brindar el derrotero de la 368, y todas las que formaban parte de la Alianza de Camioneros fueron retiradas de la circulación. Muy bien, pues con esto estamos llegando al final de este programa especial. ¿Algún comentario adicional, Víctor? Bueno, pues ojalá y que, lamentable que hasta ahora con este suceso se tomen medidas como las que se debieron de haber acatado desde el principio, más con una ley que se dice vendría a solucionar estos problemas. Pues lo que se espera es que efectivamente esta sea la gota que haya derramado el vaso y que esa disposición que nos dice el titular del FUSEC se muestre por parte de todos los dueños del transporte y que haya una operación política para que el PRI, con uno de sus brazos corporativos, que son la CTM y la CROC, entren a este modelo de transporte al que supuestamente los empresarios, de acuerdo con lo que nos decían los entrevistados, tenían la disposición de entrar desde enero, pero justo ese brazo corporativo es el que había impedido que se adoptara este modelo, y veremos si efectivamente esa propuesta y promesa de que a partir del lunes se les paga de otra manera se vuelve una realidad o si lamentablemente se vuelve un discurso para salir del paso, Carlos. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos en este programa especial. Lo invitamos a que se mantenga atento a nuestra señal a través de televisión, a través de radio, a través de nuestras redes sociales también, a través de internet, para estar al tanto de este caso. Y también le digo que Señal Informativa regresará cuantas veces sea necesario, en tanto exista información sobre este y otros temas, como lo hemos hecho cotidianamente, para tenerlo a usted informado. Lo hacemos con el compromiso de ser un medio de comunicación, pero también el compromiso de formar parte de una institución como la Benemérita Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.